Negligencia médica durante el embarazo. Parto normal o cesárea. Cuando uno asiste al médico, prácticamente nos ponemos en sus manos. Él es quien conoce y quien suponemos sabe qué es lo más benéfico para nuestra salud. Por desgracia, no todo aquel que ejerce la práctica médica lo hace con la convicción de ayudar a sus pacientes a mejorar su salud, sino que algunos buscan beneficios personales por encima de los sociales. En específico, refiriéndonos a las mujeres embarazadas, muchos médicos cuidan los intereses de su bolsillo antes que otra cosa. Esto lo hacen de una manera muy sencilla. Le indican a la futura madre que su mejor alternativa para tener a su bebé es por medio de cesárea, pues de esta manera garantiza un mayor ingreso, pues representa mayores gastos que un parto natural. Como usted sabrá, una cesárea implica una incisión quirúrgica en el abdomen y en el útero de la madre. Por lo tanto, muy probablemente el anestesiólogo y el hospital resultan beneficiados por este ingreso seguro. Como ya dijimos, el paciente suele ponerse ciegamente en manos del médico, pues representa la autoridad en la materia. Si el médico indica que es necesaria la cesárea para que el niño nazca sin riesgos, por supuesto que la madre accederá, pues ¿a qué mamá conocemos que niegue algún beneficio para su hijo? Por eso, si el médico menciona que si el bebé nace por cesárea será menos traumático que con el parto natural, o bien que así evitará el dolor de parto para la madre, ésta raramente duda en acatar dicha aseveración. Para refutar los argumentos de dichos médicos, le comunicamos que el famoso episodio traumático que experimenta el bebé en el momento del parto no tiene fundamento científico comprobado, y mucho menos existen evidencias de que este momento repercuta en el futuro de la salud psicológica del recién nacido. No está descartado que se experimente un trauma de tipo físico al salir del útero de la madre hacia el exterior. Ojo, únicamente de tipo físico. Sin embargo, la sensación en ambos casos, parto natural o cesárea, no varía demasiado. Piense que si todos los que estamos vivos en este momento no hubiéramos pasado por ese trauma que implica la nueva sensación de respirar, no estaríamos presentes hoy para contarlo. Respecto al dolor que la madre pueda sentir por uno u otro método de parto, no le mentiremos. Es muy probable que experimente momentáneamente menos dolor si su hijo nace por cesárea. Sin embargo, los riesgos que usted corre por enfrentarse a esta opción son mucho mayores que si optara por el parto natural. Además de que una recuperación por cesárea es mucho más lenta que un parto normal y a la larga más molesta. Pregunte a su doctor sin sentir temor o vergüenza. Esto se explica por los riesgos naturales que se corren en toda operación quirúrgica. ¿Estaba enterada? Acorde con lo anterior, debemos informarle que si usted teme al dolor que implica tener un parto natural, hay que tomar en cuenta que hoy en día existen muchos medios para aminorar el sufrimiento físico, tanto del bebé como de la madre. Muchos de ellos son naturales y tienen como objetivo la relajación de la mujer mediante diferentes técnicas. Entre las más conocidas está el curso psicoprofiláctico, que prepara a los padres en los aspectos físico, emocional e intelectual para el momento del alumbramiento. Se sabe que en muchos casos, este mejora las condiciones del nacimiento por la participación activa y positiva que tuvo la pareja durante el parto, aminorando en gran medida el dolor y la experiencia estresante que puede significar un acto tan trascendente como es el nacimiento de un nuevo ser, tanto para la madre como para el propio recién nacido. Pero finalmente, es usted quien debe juzgar y elegir la técnica que mejor le parezca. La decisión entre parto o cesárea, en muchos casos, es cuestión de gusto o comodidad y no un asunto de salud. En ocasiones, no solo los médicos son quienes orillan a las futuras mamás a tener su bebé por cesárea. También muchas madres prefieren esta alternativa porque de esta manera pueden programar la fecha exacta del nacimiento de su hijo. De este modo, si la fecha estimada para la llegada del nuevo ser se calculara cercana a la Navidad, por ejemplo, o alguna fecha incómoda para dar a luz al bebé, entonces la mamá puede pedir que se programe cesárea para adelantar el nacimiento. Sin embargo, cabe mencionar que es necesario que exista una razón médica de peso para tomar esta decisión, pues lamentablemente en muchas ocasiones el único motivo para que el niño no nazca por la vía natural es la de obtener una mayor cantidad de dinero en beneficio del doctor y el hospital donde labora.
La programación de la fecha de nacimiento para un doctor resulta cómoda también porque no vaya a ser que al niño se le ocurra nacer a medianoche o en alguna fecha en la que el médico tuviera algún compromiso previamente pactado. Incluso se sabe que la operación quirúrgica que representa la cesárea, donde se tiene control de cada detalle como si fuera una receta de cocina, muchas veces resulta mucho más cómoda para el cirujano, a diferencia del parto natural, que entre otras implicaciones dependerá del apoyo de la madre y de su ritmo personal para lograr el alumbramiento. Entonces, como futura mamá, ¿qué es más conveniente? ¿El parto o la cesárea? En el pasado, la práctica de la cesárea se realizaba únicamente por causas emergentes para salvar la vida del feto, cuando la madre había muerto o estaba agonizante. Más tarde, en los años 70, la cesárea se comenzó a popularizar, pues entonces se decía que el nacimiento por cesárea evitaba un posible trauma para el bebé y dolor para la mamá. En la actualidad, muchos médicos prefieren que las madres den a luz por cesárea, aun si el niño y la mamá se encuentran en condiciones favorables para que nazca por parto natural. Sin embargo, gracias a las estadísticas, podemos saber que los nacimientos por cesárea implican mayor riesgo que a través del parto, pues en la actualidad el índice de mortalidad materna es mucho mayor con la intervención quirúrgica en comparación con un nacimiento normal. Como decíamos líneas arriba, además de implicar un menor riesgo para la madre, con el parto se consigue una recuperación mucho más rápida que cuando se realiza una cesárea. Quizá usted ya lo ha vivido personalmente o a través de una amiga o familiar. Pero si no, imagine que además de que la mamá vivió un desgaste físico los últimos meses a raíz del embarazo, se somete al quirófano. Y sumado a esto, empieza inmediatamente con la ardua tarea de atender a un hijo. No es asunto menor. Cuando se practica una cesárea, se pierde sangre y el médico receta a la madre medicamentos para que la herida cicatrice lo más pronto posible. Y esto acaba con parte de los glóbulos rojos. Los cuidados también se complican para los familiares, pues deben prestarle mayor atención a la nueva madre y ayudar con el bebé, pues seguramente la mamá estará en reposo. Se sabe que los cambios físicos que ocurren a toda mujer después de un parto, como modificaciones en útero y vagina, exceso de orina, sangrados, anemia y molestias en los pechos, entre otros, son muy similares tanto en el parto natural como en la cesárea. Sin embargo, es natural que este último procedimiento provoque una estancia más larga de la madre en el hospital o bajo el cuidado de personal médico, una mayor hinchazón en su abdomen y la famosa cicatriz en el área abdominal que, dejando de lado las razones estéticas, que aunque no las genera, puede alojar una endometriosis, enfermedad que puede producir sangrado y mucho durante el periodo de menstruación. Aunque no es muy común esta consecuencia, sí podemos asegurar que se percibirán constantes molestias ocasionadas por la cicatriz. Esta únicamente desaparecerá cuando se genere la curación total de los puntos de sutura internos y externos. Acorde con lo mencionado, la mujer que se ha sometido a esta intervención quirúrgica está imposibilitada para levantar cualquier tipo de peso, al menos durante las primeras 6 semanas que preceden a la operación. Tampoco podrá realizar ejercicio físico o actividad alguna que requiera de un mínimo esfuerzo hasta estar segura de que la herida ha sanado completamente. Lo anterior equivale al caso de las cortadas hechas en la planta del pie o en la palma de la mano. Usted se imaginará que si estira la mano por descuido, debido al movimiento natural de la misma, su herida volverá a abrirse y no cicatrizará correctamente. El abdomen también es una zona que constantemente se está contrayendo o estirando por las posturas naturales que adoptamos. Lamentablemente, los médicos no suelen informar sobre esto. ¿Ha tenido noticia de cómo en zonas rurales, por ejemplo, la madre da a luz a su hijo y tan solo horas más tarde está nuevamente realizando sus quehaceres habituales? Aunque esto no es lo óptimo, pues se requiere de cierto reposo, ¿se imagina qué cosa semejante pudiera darse después de una cesárea? Es necesario advertir de los altos riesgos de toda cirugía. Por último, otra razón para preferir el parto normal frente a la cesárea es la económica, pues como ya se mencionó, es más barato tener al bebé por parto que por cesárea. Sin embargo, algunos médicos con poca ética buscan practicar cesáreas para obtener mayor beneficio económico. Hay que resaltar que nuestra intención no es condenar esta práctica en los alumbramientos, simplemente denunciar las obras ejecutadas con el fin de favorecer a terceros.
Cabe reconocer que en muchos casos, esta práctica quirúrgica es imprescindible. Por ejemplo, cuando la madre padece algún mal cardíaco y su vida puede correr peligro ante el esfuerzo del parto, cuando el bebé se encuentra en una posición poco habitual, cuando existe una desproporción entre su cabeza y la pelvis de la madre, o cuando surge algún imprevisto al momento del parto, como por ejemplo una hemorragia. La cesárea se define como el tipo de parto en el que se practica una incisión quirúrgica en el abdomen y el útero de la madre para extraer al recién nacido. Esta no es equivalente ni debe confundirse con la episiotomía, que es un corte en la vulva para facilitar el parto. La cesárea se hace por encima de la pelvis, para que una mujer y su médico sepan qué tipo de nacimiento es el más conveniente para su bebé. Se recomienda realizarle una serie de exámenes previos al parto, para conocer precisamente si la pelvis de la mamá cuenta con el tamaño suficiente para el paso de la cabeza del bebé. El nombre de este estudio es pelviscefalometría, que consiste en 2 proyecciones radiográficas, las cuales muestran la posición del feto y sus dimensiones con respecto al hueco pélvico de la madre. Así se puede determinar si el nacimiento será por vía vaginal o por cesárea. Con dicho examen, la paciente podrá saber de manera confiable si su bebé puede nacer o no con un parto natural. Por lo que aquí hemos expuesto, se puede descubrir que la decisión entre nacimiento por cesárea o parto no es cuestión de gusto o capricho. Debe ser una decisión planeada y dirigida por un médico que cuente con la ética y el profesionalismo suficiente para recomendar lo más adecuado para lograr un nacimiento exitoso para la madre y su bebé. Para esto se recomienda que el médico entable una comunicación abierta y constante con su paciente, informándola de los procesos a los que deberá someterse, de acuerdo a su caso particular y a los cuidados necesarios durante su embarazo. Una correcta orientación disminuirá el riesgo de muerte directa durante el embarazo o en el parto, ocasionada por la presencia de daños o inconsistencias en la placenta, produciendo hemorragias. Aún sobrellevando los meses de embarazo con éxito, una mujer embarazada corre riesgos durante el parto si no se atiende correctamente, lo que se conoce como muerte indirecta. Esto se produce cuando la mujer ya tiene alguna predisposición o riesgo antes del embarazo por causa de la hipertensión, fallas cardíacas, anemia severa o cáncer de seno o de algún lugar del sistema reproductor. Hasta aquí hemos hecho una breve referencia de la incidencia de muerte en las madres. Pero ¿qué pasa con el riesgo que corre un bebé al nacer? Es cierto que existe la posibilidad de que lamentablemente el bebé tenga alguna complicación o muera por causas específicamente naturales, pero también existe un rango de posibilidad que apunta directamente a la negligencia por parte de las autoridades médicas. Se ha sabido de casos en el parto por cesárea en que la negligencia médica origina consecuencias que afectan directamente al que va a nacer. Ejemplo de ellos es el distrés respiratorio, alteración severa pulmonar en el bebé, cortes accidentales de bisturí durante el procedimiento quirúrgico o prematuridad iatrogénica injustificada o nacimiento prematuro. De aquí la importancia de que tenga que estar atenta de cada procedimiento que se le realizará, mantener una buena comunicación con su médico de confianza y pedir la justificación de cada acto relacionado con su parto. Recuerde que la cesárea bien indicada puede salvar vidas, pero la que se realiza con fines de comodidad o lucro, combinada con el poco profesionalismo, a veces puede acarrear efectos indeseables. La calidad del servicio prestado no puede ser sustituida por la comodidad o el engrosamiento de la cartera de un médico. Si bien algunos factores como la tecnología y las condiciones favorables de salud reducen el número de muertes fetales, el riesgo existe siempre. Incluso sin saberlo, la madre puede hacerle daño a su bebé al realizar esfuerzos que provocan el desprendimiento de la placenta, o bien inhabilita la segregación de sustancias indispensables para el desarrollo del bebé, como el ácido fólico. Esta sustancia es esencial para su desarrollo, pues de no producirse puede causar malformaciones, desnutrición, falta de oxígeno o incluso algún contagio viral. Por increíble que parezca, a algunas futuras mamás les parecen exageradas las recomendaciones de sus médicos. Siguen fumando, tomando o llevando una mala alimentación. No sea usted la causante de este tipo de negligencia, que penosamente puede causar un daño irreversible al bebé que acarreará toda su vida.
Una vez que se dejan atrás los momentos del embarazo y nacimiento, en la mamá prevalece una última preocupación de esta etapa: la muerte de cuna. Se le llama así a una muerte súbita y aparentemente casual del bebé, que ocurre generalmente mientras duerme. Sin tener una explicación científica contundente, se piensa que un factor importante se debe a que el bebé pudo o no haber desarrollado adecuadamente sus capacidades respiratorias. A pesar de que aún no se sabe si este tipo de muerte puede prevenirse, se cree que una correcta atención previa y posterior al nacimiento pueden ayudar a evitar cualquiera de estas tragedias. Negligencia médica.